Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presenta La voz del pastor. Queridos hermanos y hermanas, nuevamente juntos en La Voz del Pastor, hemos comenzado en nuestro encuentro anterior ya a ver una nueva parte del catecismo, dentro siempre de este artículo de nuestra profesión de fe que después de decir creo en el Espíritu Santo decimos también la Santa Iglesia Católica. Estamos pues profundizando, reflexionando en ese gran misterio, ese bello misterio que es nuestra Santa Madre Iglesia. La semana pasada nos quedamos en el número 871, que los invito a retomar. Con este número comienza un aspecto muy importante de la Constitución de la Iglesia, que es en realidad el aspecto general al que se refiere nuestro catecismo, los fieles cristianos, es decir, todos aquellos que hemos recibido el bautismo y que por el bautismo, nos dice el número 871 del catecismo, hemos sido incorporados a Cristo e introducidos en la Iglesia. En nuestro último encuentro hablamos de esta participación de todos nosotros los bautizados en ese triple munus o esa triple función de nuestro Señor Jesucristo, sacerdotal, profética y real. Y explicamos cómo nosotros, todos, laicos, sacerdotes, religiosas, todos participamos de la función sacerdotal de Cristo, ofreciéndonos junto con Cristo como una hostia viva, agradable a Dios nuestro Padre. También ejercemos o participamos en esa función profética de Cristo, decíamos, con el discernimiento, sabiendo discernir los signos de los tiempos y al mismo tiempo hablando, anunciando la palabra de Dios con nuestra vida y con nuestras obras. Y finalmente hablábamos también de la función real de Cristo, es decir, de esa realeza. Jesús es Rey y nosotros estamos llamados a reinar con Él. Y ese reinado lo ejercemos sobre todo dominando sobre nosotros mismos, dominando sobre aquellas pasiones, aquellas pulsiones que tantas veces brotan nuestra naturaleza humana y que si las seguimos nos alejan de Dios y naturalmente nos quitan la alegría y la felicidad. Participación entonces en la triple función de Cristo, sacerdotal, profética y real, que tenemos todos los cristianos por nuestro bautismo. Ahora, como bien dice el catecismo, diciendo el catecismo, cada uno de nosotros participa en esa triple función, dice así, según su propia condición. Naturalmente, la participación en la función sacerdotal de Cristo es distinta la de un laico que la de un sacerdote. Es natural, es así. Entonces, cada uno participa según su estado de vida, esa vocación, esa llamada que le ha hecho el Señor para un estado de vida concreto, lo iremos viendo poco a poco, pero todos juntos, desde el Papa, los obispos, los sacerdotes, las religiosas o religiosos y todos los fieles laicos, todos participamos, dice el catecismo, en la única misión que Cristo encomendó a su Iglesia. Dice así, son llamados todos a desempeñar la misión que Dios encomendó cumplir a la Iglesia en el mundo. ¿En qué consiste esa misión? Quisiera detenerme un poquitín. Lo hemos dicho ya en otro momento, pero hay que recordarlo. Cristo ha venido al mundo para salvar al mundo. No ha venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Y dice el Concilio Vaticano II, eso ya lo he dicho en otra ocasión, que desde el momento en que Cristo subió al cielo, para poder continuar con su misión hasta su segunda venida, hasta su parucía, se ha conformado un cuerpo, y ese cuerpo es la Iglesia, que está compuesta por todos nosotros, los bautizados, y que subsiste hasta nuestros días, dice el Concilio Vaticano II, en la Iglesia Católica. Pues bien, la misión entonces de la Iglesia Católica, de la que formamos parte ustedes y yo, es continuar la misión salvífica de Cristo. Y la continuamos justamente, como decíamos hace un momento, participando en esa función sacerdotal, participando en su función profética y participando en su función real. De esta manera, en el ejercicio mismo, en nuestra propia vida cristiana cotidiana,
entonces la Iglesia es en Cristo un sacramento universal de salvación. Continuamos la obra salvífica de Cristo, ofreciendo nuestra vida, ofreciendo todo nuestro quehacer, orientando toda nuestra existencia al servicio de Dios y a los hermanos. Ahora bien, el número siguiente del Catecismo nos dice algo también muy bonito. Estamos hablando todavía de todos los cristianos, de todos los bautizados. Y nos dice el Catecismo lo siguiente, que en virtud justamente de nuestro bautismo, todos los cristianos, independientemente de nuestro estado de vida, si somos sacerdotes o no lo somos, todos tenemos la misma igualdad. Es decir, tenemos la misma dignidad. Somos fundamentalmente en el fundamento, en la raíz, todos somos iguales. ¿Por qué? Porque todos somos hijos de Dios. Y entonces de ahí nos viene esa igualdad fundamental a todos los cristianos. Y esa igualdad fundamental, además, se realiza de una manera en que por el mismo hecho de ser hijos de Dios, todos tenemos la misma dignidad. No es más digno el obispo, por ejemplo, que el sacristán de la parroquia o que la señora que se encarga, digamos así, de lavar los manteles del altar o los purificadores, etcétera, etcétera. No es más digno el sacerdote que el director del coro o que el joven que se encarga de llevar las ofrendas al altar. Todos somos igualmente dignos porque esa dignidad nos viene, repito, del bautismo. Esa dignidad nos viene del ser hijos de Dios. Todos somos igualmente hijos de Dios. Y en consecuencia, todos somos también llamados a la santidad. No nos olvidemos de esto. Esto se conoce como la llamada universal a la santidad. No solamente estamos llamados a la santidad los sacerdotes y las religiosas, también ustedes, como laicos, cada uno en el estado de vida en el que se encuentra, estamos llamados todos, dice nuestro Señor Jesús, a ser santos, a ser perfectos, como es perfecto nuestro Padre Celestial. Y esa santidad, que lo hemos dicho también otras veces, no significa impecabilidad, porque lamentablemente, aunque ponemos toda nuestra parte y nos acogemos a la gracia de Dios, nuestra naturaleza humana ha quedado tan herida por el pecado original que por más esfuerzos que hagamos, por más gracia que Dios nos mande del cielo, siempre algún pecado se nos puede escapar. Ojalá, eso sí, que no sean pecados mortales, queridos hermanos y hermanas, porque eso sí que nos mata el alma, por eso se llaman mortales, ¿no? Eso hay que evitarlo a toda costa. Antes se decía de un modo tan bonito, antes morir que pecar. ¿Cómo vamos a pecar mortalmente? Sería como hacernos el harakiri, como suicidarnos. Yo espero que ninguno de nosotros jamás, de modo deliberado, cometa un pecado mortal. Pero sí tenemos otros pecados, los que se llaman pecados veniales, ¿no? Que algunas veces incluso como que se nos escapan, ¿no? Como que se nos escapan, perdemos la paciencia, nos falta la caridad, somos tacaños y no damos una limosna, pudiendo darla, pero a lo mejor por estar apurados o lo que sea. Estos son los pecados veniales, sean de omisión o sean pecados, digamos así, de obra, ¿no? Entonces, estos pecados, repito, no nos quitan la llamada a la santidad. Siempre, en uno y otro caso, conviene naturalmente la confesión, que nos restablece en la gracia, y de esa manera vamos respondiendo a esa llamada que Dios nos ha hecho a ser iguales a Él en esta participación en su propia santidad, y de esa manera vamos dejando también que Dios vaya realizando su obra en nosotros. Entonces, consecuencia del bautismo, todos participamos en la misión de la Iglesia, que es salvar a la humanidad. Cristo continúa su misión a través de todo su cuerpo, que es la Iglesia. Todos los miembros de la Iglesia tenemos la misma dignidad de ser hijos de Dios. En consecuencia, en el fundamento, en la raíz, somos todos iguales a los ojos del Señor, y también todos estamos llamados a ser santos como nuestro Padre Celestial es santo. Ahora bien, esa igualdad que la compartimos en la raíz, en el fundamento, nos dice el número 873 del Catecismo, esa igualdad no significa identidad. Es decir, una cosa es ser iguales y otra cosa es ser idénticos, ¿no es cierto? Ponemos un ejemplo. El varón y la mujer son iguales en cuanto a dignidad, lógico. ¿Tienen los mismos derechos y deberes? Claro que sí.
Por supuesto que sí, pero no son idénticos, porque biológicamente un varón es distinto que una mujer. Por más que uno quiera decir o hacer lo que sea, siempre un varón será distinto de una mujer. No son idénticos, tienen la misma dignidad, tienen los mismos derechos y deberes, pero no son idénticos. Lo mismo pasa entre nosotros los cristianos, ¿eh? Todos tenemos esa igualdad fundamental, todos tenemos esa misma dignidad, todos estamos igualmente llamados a ser santos, pero no somos idénticos. Dios ha querido, dice el apóstol San Pablo, adornar a su iglesia, conformar a su iglesia como un cuerpo. Y así como el cuerpo humano, nos dice San Pablo, tiene distintos miembros. Tiene la cabeza, tiene el brazo, tiene la mano, tiene la pierna, tiene el torso, etc. Y así como el cuerpo humano tiene distintos miembros, dice San Pablo. Y todos los miembros son importantes. No es que haya un miembro más importante que otro, ni un miembro más digno que otro. Todos los miembros del cuerpo humano son igualmente importantes y dignos. Entonces lo mismo sucede en la iglesia, ¿eh? A nadie se le puede ocurrir decir a su mano, no te necesito, te voy a cortar. No, la mano es necesaria, por supuesto que sí, como la cabeza es necesaria también, y los ojos, ¿no es cierto? Entonces, es lo mismo en la iglesia. Somos distintos miembros, cada uno tiene una participación, un modo de participar en la misión que Cristo nos ha encomendado. Entonces vivimos de esta manera, esa igualdad, esa unidad, la vivimos en la diversidad. Somos iguales, pero al mismo tiempo somos diversos. Cada uno está llamado a participar de un modo en esa misión de la iglesia. Vamos a leer entonces lo que dice el Catecismo, número 873. Dice así: la misma diferencia que el Señor quiso poner entre los miembros de su cuerpo, unos sacerdotes, otros religiosas, otros laicos, otros, etcétera, sirven a su unidad y a su misión. Es decir, esas diferencias no es para que vivamos divididos, sintiéndose uno más importante que el otro, unos por encima de otros, no. Al contrario, esas diferencias son para que todos juntos, cooperando juntos, bajo la guía de nuestros pastores, podamos participar en esa única misión que Cristo le encomendó a su iglesia. ¿Por qué? Sigue diciendo el Catecismo: hay en la diversidad de ministerios, pero unidad de misión. Hay en la iglesia diversidad de ministerios, pero unidad de misión. A los apóstoles y a sus sucesores les confirió Cristo la función de enseñar, santificar y gobernar en su propio nombre y autoridad. Pero también los laicos, o sea, ustedes, participan de esa función sacerdotal, profética y real de Cristo y cumplen en la iglesia y en el mundo la parte que les corresponde en todo el pueblo de Dios. Así pues, el pueblo fiel, el pueblo de Dios, que somos nosotros, está compuesto por dos tipos de miembros, fundamentalmente dos tipos de miembros. La gran mayoría, ¿no?, que son todos los bautizados, y luego un grupo más reducido, pero que no es una élite, sino más bien un cuerpo de servicio, un grupo de servicio, que es lo que se llama la jerarquía. La jerarquía que está compuesta por aquellos que hemos recibido el sacramento del orden, y en concreto el orden sacerdotal, es decir, los obispos y los presbíteros o sacerdotes. Entonces, esta jerarquía, sin embargo, no ha sido concebida por Jesús como un grupo de élite para que domine sobre los demás. No, al contrario. Nosotros, lo propio de nuestra identidad sacerdotal es el servicio. Nosotros somos ministros. La palabra ministro significa servidor y proviene de una raíz latina, una palabra latina que se dice minus, que significa menos. Esto es lo que somos los ministros. Luego en la iglesia nos seguirá diciendo, vamos a pasar ahora al número 874, fíjense ustedes, en la iglesia hay distinto tipo de ministerios. Unos son ministerios ordenados, el diaconado, el presbiterado, lo que comúnmente llamamos sacerdotes, y el episcopado, lo que llamamos obispos, arzobispos, etc. Muy bien. Estos se llaman los ministerios ordenados, pero hay también unos ministerios que no son ordenados, que no provienen del sacramento del orden. Por ejemplo, el lector, el acólito, el cantor, etc. Hay una serie de ministerios también.
Entonces vamos a entrar primero por ahí, por lo que es, qué significan en general los ministerios en la iglesia. El número 874 nos dice parte de esto. Los ministerios en la iglesia han sido y son voluntad de Dios, son voluntad de Jesús. Jesús es la fuente del ministerio en la iglesia, de todos los ministerios. 1. 2. Él los ha instituido y les ha dado autoridad y misión, orientación y finalidad. Jesús quiere los ministerios, Él los ha instituido y Él ha dado la orientación a cada uno y su propia finalidad. Entonces, los ministerios están llamados, todos los ministros estamos llamados justamente a ¿qué? A participar en la misión de la iglesia como servidores de todo el pueblo fiel, para que todo el pueblo fiel pueda cumplir con su misión de salvar a la humanidad en cada generación. El número 875 en síntesis nos dice esto, dice así: nadie puede conferirse a sí mismo la gracia de un ministerio. No es que yo decido e impongo que a mí se me ordene sacerdote, no. No es que yo decido e impongo que en la parroquia yo sea el lector o yo sea el cantor. No. Nadie puede irrogarse un ministerio. Los ministerios son concedidos por una especial gracia de Dios, gracia que es reconocida a través de la jerarquía, fundamentalmente a través del obispo para toda la iglesia local y también a través del párroco encargado de la comunidad católica respectiva de su jurisdicción. Sobre esto hablaremos en nuestro próximo encuentro. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presentó La voz del pastor.